¿Qué es kurtosis o apuntamiento? La kurtosis es una medida de variabilidad utilizada para caracterizar la morfología de una distribución. De esta forma se pueden comparar distribuciones simétricas con el mismo promedio e igual dispersión. Como podemos ver en la figura, en la imagen, tenemos diferentes tipos de distribución. La fórmula de kurtosis o el coeficiente de kurtosis se conoce que K va a ser igual a la suma de X, o sea de los datos, menos la media, todo eso elevado a la cuarta, sobre n, que es el número de datos, por la desviación estándar, todo eso elevado a la cuarta. Tenemos que saber que hay dos tipos de fórmula, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Esta de aquí es para los datos que están sin agrupar. Para los datos agrupados, la fórmula es parecida. K va a ser igual a la suma de X menos la media elevada a la cuarta sobre n, pero ahora en vez de usar la desviación estándar poblacional, vamos a usar la desviación estándar muestral, que se lo conoce como con la S elevada a la cuarta. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Muy bien. Entonces, el ejercicio nos pide hallar el coeficiente de apuntamiento para las siguientes calificaciones obtenidas en un examen de física a un grupo de alumnos con una escala del 1 al 10. Y ahí tenemos las calificaciones, ¿no? Los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a calcular es la media. La media va a ser igual a la suma de X sobre n. Entonces X es igual a los datos que tenemos. La suma de esos datos nos da un total de 68 sobre n. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 11 datos. Eso va a ser igual a 6.18. Entonces ya tenemos lo que vendría a ser la media. Una vez obtenida la media, lo que vamos a calcular es la desviación estándar poblacional. Para calcular la desviación estándar poblacional necesitamos calcular la varianza poblacional. Y para calcular la varianza poblacional tenemos la siguiente fórmula. Va a ser igual a la raíz de la sumatoria de X menos X al cuadrado, todo eso sobre n, el número de datos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar simplemente. Tenemos el primer dato que es el 5. A 5 le restamos lo que vendría a ser la media, que es 6.18. Y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Eso nos va a dar un total de 1.39. Y así vamos haciendo con cada uno de los datos que tenemos, como se muestra en la imagen. Como podemos ver, tenemos terminada nuestra tabla de los datos, de los números de datos menos la media elevada al cuadrado y los números del dato menos la media elevada a la cuarta y la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces lo único que nos falta es reemplazar. Para eso primero necesitamos obtener la desviación estándar. Entonces reemplazamos aquí la desviación estándar cuadrado, o sea la varianza, perdón, va a ser igual a la suma de X menos la media al cuadrado, es decir 43.64. Entonces escribimos 43.64 sobre n. ¿Cuántos datos tenemos? 11. Y esto le sacamos raíz. Entonces si dividimos 43.64 para 11 nos da un total de 3.96. Entonces a ese 3.96 le sacamos raíz. Para sacar raíz de este lado y raíz del otro, el cuadrado se anula con la raíz. Entonces la varianza la desviación estándar
nos va a dar un total de 1.99. Entonces ya tenemos la media y también tenemos lo que es la desviación estándar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar esta fórmula con los datos ya obtenidos. El coeficiente de apuntamiento va a ser igual a la sumatoria de los datos menos la media a la cuarta. ¿Cuánto es? 290.08 sobre n. N es igual a 11 porque tenemos 11 datos por la desviación estándar, que es 1.99 elevado a la cuarta. Entonces K va a ser igual, si resolvemos todo eso, nos va a dar 11 por 1.99 a la cuarta, nos va a dar a 172.50 y 290.08 elevado a 172.50. Entonces el coeficiente de apuntamiento va a ser igual a 1.68. Este es nuestro coeficiente de apuntamiento o kurtosis. ¿Qué quiere decir este 1.68? Sabemos, como vimos en la gráfica, que si es mayor a 0 nos va a dar una gráfica leptocúrtica. Y eso es lo que obtenemos aquí. El 1.68 es mayor a 0. Entonces, así es como sacamos nuestro coeficiente de apuntamiento, haciendo nuestra tabla obtenida de nuestros datos y sacando la media y sacando la desviación estándar poblacional, ¿no?